El despertar de tu yo abundante, tu yo verdadero. Somos imagen y semejanza del Creador. Somos co-creadores, los creadores de su propia manifestación. Cada uno de nosotros poseemos un yo superior, ese que nos hará conocer la verdad absoluta de la razón de nuestra existencia. Nuestra mente, profundamente arraigada en los preconceptos o creencias puramente humanos y errados, nos impide ver quién verdaderamente somos y nos juega malas pasadas. Así nos sentimos nuestra vida en armonía perfecta con todo el universo. El ser humano no es lo que te han hecho creer. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones, creencias o conceptos errados, contrarios a la verdad y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando en las condiciones exteriores todas esas calamidades y sufrimientos que aquejan al ser humano y al mundo en general, enfermedades, accidentes, dolencias, pleitos, desarmonías, escasez, fracasos y hasta la muerte. Felizmente, nada de eso se ajusta a la verdad del ser. Felizmente, existe la manera de borrar todas esas creencias falsas y de sustituirlas por correctas, que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices, correctas, sino que una vez corregido el error y establecida la verdad en el subconsciente, nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas en nuestras vidas. La orden ha sido cambiada, el imán ha cambiado de polo. Es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. La fórmula infalible es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo indeseable, que te enfermes, que te ocurra un accidente, que te roben, que te ofendan, que te molesten, o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo. Si eres afligido por un defecto físico o moral o de carácter, si te desagrada alguien, si lo detestas, o si amas demasiado y sufres por esto, si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia o eres víctima del dominio de otro, la lista es interminable, de manera que suple tú la condición que te esté afectando. Conoce la verdad. La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, vida, inteligencia, sabiduría, amor, dicha, y todo lo opuesto a esto es apariencia, es ilusión, es contrario a la ley suprema de la armonía perfecta, es mentira, porque es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto, en este momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse porque es vida, no puede morir por la misma razón, no puede envejecer, no puede sufrir, no puede temer, no puede pecar, no es culpable, no es víctima, no tiene que luchar, no puede cambiar jamás. Es bello, es amor, inteligencia, sabiduría, dicha. Esa es la verdad, es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos ahora mismo. Cualquier cosa que estés manifestando, que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta, o que tú mismo estés haciendo o sufriendo
contraria a la armonía perfecta, se debe a una creencia errada que tú creaste. No tiene nada que ver con tu yo superior. Este continúa perfecto. Sus condiciones y su situación son perfectas. Pasos para la aplicación de la fórmula infalible. Cada vez que te encuentres ante una situación indeseada, pensamientos negativos, experiencias negativas, personas o cualquier evento en tu vida que consideres negativo o limitante, debes decir mentalmente o en voz alta: no lo acepto o no estoy de acuerdo. Dilo con firmeza, pero con infinita suavidad. Los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física. Dilo tranquilamente, pero con la misma convicción y firmeza, sin gritar, sin violencia, sin un movimiento y sin brusquedad. Después de haber dicho, no lo acepto, recuerda tu verdad, que tu yo superior es perfecto, que sus condiciones son perfectas. Ahora declaro que la verdad de este problema es armonía, amor, inteligencia, justicia, abundancia, vida, salud, etc. Cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que se esté manifestando en ese momento. Y terminarás diciendo: gracias, Padre, porque me escuchas. O gracias, universo, porque me escuchas. Por ejemplo, se manifiesta en tu mente la creencia limitante, la mentira de la pobreza. En ese momento, tú dirás: no la acepto, no es mi verdad. Mi verdad es abundancia, es riqueza, es armonía perfecta. Soy hijo, soy hija de un Padre abundante que me heredó riqueza y abundancia de bienes. Esa es mi verdad. Gracias, Padre, porque me escuchas. O puedes decir: no lo acepto, esa no es mi verdad, es contrario a mi verdad. Mi verdadero yo es abundancia, riqueza, hijo de un Padre de amor que me ama y me da todo su amor y riquezas. Eso es todo. La orden ha sido cambiada. En el lenguaje metafísico, esto se llama un tratamiento. Después de todo tratamiento hay que conservar la actitud que se ha declarado. Recuerda esto: es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. Ya has cambiado la orden, has cambiado el polo. Así que todo lo opuesto a tu verdad ya no tiene lugar en ti, ya no tiene cabida en ti. El propósito de este tratamiento es el de transformar el patrón mental que ha estado dominando en el subconsciente, o sea, el clima mental en que has estado viviendo, con toda su serie de circunstancias negativas. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación se hace cambiando cada creencia antigua a medida que vayan presentándose ante nuestra vida. Cada vez que se presenten, ya sabes qué hacer, ya conoces tu verdad y cómo declararla. Hay convicciones o creencias que están tan arraigadas que son lo que se llama en el lenguaje metafísico cristalizaciones. Estas requieren más trabajos que otras, pero cada negación y afirmación que hagas respecto a estas cristalizaciones va borrando el diseño original hasta que desaparece totalmente y no queda sino la verdad. Verás los milagros que ocurren en tu vida, en tu ambiente y en tus condiciones. Tú no tienes defectos, sino apariencias de defectos. Lo que ves como defectos morales o físicos son transitorios, porque al conocer la verdad de tu yo verdadero, tu Cristo, tu ser superior, es perfecto, Hijo de Dios, hecho a semejanza del Padre,
comienzan a borrarse las imperfecciones que tú estás presentándole al mundo. Esta es la gran verdad. No la olvides jamás. Comienza ahora mismo a practicarla. Mientras más se practica, más se realiza, más se adelanta y más feliz te sentirás. Acuérdate, tú eres único, única, como tus huellas digitales. Fuiste creado, creada, por un diseño único, para un propósito especial, que no puede cumplir nadie más que tú. Las expresiones de Dios son infinitas. Tú y yo somos solo dos de esas infinitas expresiones. Cuando tú llegues a comprender, a aceptar y a realizar esta verdad, será el nacimiento de Cristo para ti. Es lo que está profetizado para esta era, que cada uno va a encontrar el Cristo en su conciencia y en su corazón, tal como le ocurrió a Yeshua. Por eso lo llamaron el Cristo. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea, y al poco tiempo se hace luz en nuestra mente, o sea, que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando. Así que les invito a repetir esta información cada vez que requieras recordarla. Déjame saber qué te ha parecido. Un saludo y un abrazo para todos.